Hemos sido engañados nuevamente por Wilson. Vamos a escuchar y analizar por primera vez en el canal al genio de Steven Wilson con su último tema Impossible Tightrope, que creo que es algo así como cuerda floja imposible para la traducción al español, que dice de la siguiente manera. Qué lindo. Maravilloso, do menor. Cuerdas frías como el paisaje que estamos viendo. No parece Steven Wilson esto, ¿eh? Hay gato encerrado acá. Qué bien. Ahí está la cuerda. Ahí comienza a aparecer suavemente el prog. Quizás, por ahora es... Bien. Buen groove. Ah, ahora sí. Cuadrados, cubos. ¿7? ¿No va a cantar este tema? Van como 2 minutos. Crece, 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 sube. Ahí está Wilson. ¡Qué bien! Dale. ¡Ay, qué difícil que seguir esto! Ah, 2 acordes, nada más, nada más. Ahí tiene que explotar. Dale, ahí viene. ¿Qué pasó, Wilson? ¿Qué pasó? Fíjate qué sutil que es. Ya a Steven Wilson lo tengo bastante escuchado. Soy fanático de su disco The Raven. Me parece un discazo tremendo. Pero lo que siento con Wilson es que hay una creciente tendencia hacia la luz, hacia la luminosidad. Fíjate en Insurgentes, la oscuridad de Insurgentes, o The Raven, o luego de Hand Cannot. Y acá en las últimas producciones, está bien que está en do menor, que es casi su tonalidad fetiche, ¿no? El riff que escuchábamos de la guitarra es casi pentatónico. 4 notas, como si fuera un acorde de do menor 7 invertido, ¿no? Do, mi bemol, do, si bemol, sol. Y las cuerdas al principio muy suavemente aparecían. Te recomiendo usar auriculares para disfrutar de esta maravillosa música. Después les meten armonías, pero siempre sobre do menor. Construye sobre eso. Me parece que Wilson siempre es muy arquitectónico en sus canciones. Tiene como una construcción muy detallada y hay partes cinematográficamente muy bien encausadas. Como vimos que acá parecía que iba a explotar todo, sobre todo con el groove tremendo con el que se metió la batería y el tacho a contratiempo. ¡Ah! La guitarra que sigue haciendo el pam, 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 fa, do. Eso. Medio western esta parte, ¿no? Pero vos sentís el pulso todavía. Y además hay algunas percusiones de fondo. Un saxo. Sí. El riff, los acordes, las cuerdas y el solo de saxo.
Va hacia la luz. Ok. Nos da muchos respiros, ¿no? Hay como una tremenda algarabía musical que nos rompe la cabeza porque... No, espera que pasara eso. Ah, y este es el Wilson oscuro que tanto nos gusta. Perdón que lo detenga acá, pero si usás auriculares vas a escuchar incluso la fricción de la madera del piano, del pedal o de los mismos martillos del piano cuando se levantan. Esta parte tan sutil y contrastante con lo que venía ocurriendo es... A nivel de producción musical, Wilson es tremendo productor también. Fíjate los paneos que hace hacia un lado y hacia el otro, los risers y los sonidos invertidos, ¿no? Uno tiene un sonido con el ataque que decae, si lo das vuelta va de menos a más. Y eso es maravilloso. Está haciendo una nota pedal sobre el sol acá, arriba. Hermoso. ¡Apareciste! Do dórico. Sí. Está deformada su voz también. Siempre tan agudo canta. Ay. Ese jo es característico de él. Infranqueable. Mira, apareció un tipo sobre la cuerda. Luz. ¿Viste lo que te decía? Va hacia la luz. Algo que me llamó poderosamente la atención, que viste que en el prog estamos muy fanatizados siempre con los triángulos y las pirámides, pero acá Wilson hizo una evolución y avanzó hacia los cubos. Por fin el prog ha dejado atrás esa época de los triángulos y las pirámides y hemos pasado a los cubos. Bien, vamos Wilson. Sintes. Pará, cálmate. El bajo firme, siempre. A Wilson le gusta mucho hacer con sus voces el taran, el sus 4, el acorde del rock, que ya usaba Bach, pero no importa, es el acorde del rock. No, encima con las voces queda como muy delicado y hay cierta rugosidad, cierta fricción natural que se produce con las voces haciendo disonancias que queda maravilloso. Vamos a intentar sacar esta melodía tan particular que hace solamente con las voces, pero recién aparecen sus voces para hacer estas armonías tan sutiles y subacuáticas, ¿no? Porque estamos en el mar, por lo menos por lo que se ve en el video. Mirá qué particular, ¿no? Estamos en do dórico, que tiene estas notas, por eso aparecía el... Esto de cuarto mayor, primero menor, tan característico de él, ¿no? En The Raven aparece, en Han Cannot también, en los sucesivos también, pero acá aparece el fa sostenido. Le mete como esto, que queda tan arábigo, ¿no? Los cubos, que se hacen esferas. Otra evolución del prog. Seguimos en do menor. Dale.
que tiene, maravilloso. Evolucionamos de los cubos a las esferas cuando salieron a la superficie. El bajo. Ahí estás, el solo de teclas. Maravilloso, no aguanto tanto, es muchísimo prog para mí. Este teclado tan característico, ¿no? Que es como un Rhodes ahí bastante punzante, pero bien saturado, como distorsionado, que queda muy cálido, está buenísimo, es muy wilsoniano. En The Raven aparece un montón, también solean, no me acuerdo en qué canción era, pero había una parte de un solo que tenía estas características, también sobre do menor y con este teclado tan cálido. También haciendo una búsqueda medio pentatónica, pero con ciertos cromatismos. Ahí. Las esferas se deforman. Por favor, que no se conviertan en pirámides. Son como globos. Circula. Es una chacarera. Escuchar la batería, la percusión. Era una chacarera. Entramos en el cosmos, fíjate cómo bajó todo, aparecen los sintetizadores a la Vangelis. Bueno, y las cuerdas ahí también medias transformadas. Maravilloso, tremendo. Otro clima completamente distinto, pero parecido, con cierta reminiscencia a lo del principio. Las pirámides, ¿en serio? Ok, te perdonamos, Wilson. Pirámides. Los cubos se convirtieron en esferas y ahora en pirámides. Como las de Egipto, pero de colores. No. Y ese es el cinte de Wilson. Ese cinte del final, que es el Moog, si no me equivoco, que utiliza el tecladista, es muy característico también, aparece mucho en The Raven y es una voladura de cabeza. Fíjate que era una cuestión de perspectiva al final, esos cubitos en realidad eran pirámides, pero vistas desde muy lejos. Hemos sido engañados nuevamente por Wilson y el prog no se alejó de las pirámides, pero no importa. Estamos en el final de la canción. Coda, como al principio, pero fíjate que es más oscuro, más tenso, más denso también. Pero hermoso.
Maravilloso, me ha gustado muchísimo poder reaccionar por fin a una canción de Wilson para el canal. Me gusta muchísimo, lo escucho muy seguido. Si tenés alguna recomendación sobre alguna otra canción o disco que te gustaría que escuchemos y analicemos de Wilson, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, hacerte miembro del canal, que gracias a eso podemos hacer esta clase de videos, reacciones y análisis sin cortes en el medio. Y por lo pronto te dejo con estos otros videos que tengo preparados especialmente para vos. Chao.